Hola, soy Efraín Marino. Y yo, Michelle Gómez. Y esto es Corprensa News. Las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic de distancia. Corprensa News. Las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic. Bienvenidos. El Consejo de Estado suspendió el decreto del gobierno Petro que pretendía hacer un traslado de 25 billones de pesos desde la AFP a Colpensiones. El Consejo de Estado volvió a afectar las pretensiones del gobierno Petro con el decreto que ordenó el traslado de 25 billones de pesos de las administradoras de fondos de pensiones AFP a Colpensiones. Los magistrados de la sección segunda decidieron suspender provisionalmente los efectos de ese acto administrativo que fue expedido este año. La decisión confirmó que la medida del gobierno nacional podría ir contra lo que había establecido la Ley 2381 de 2024, es decir, la reforma pensional que expidió el propio presidente Gustavo Petro con el artículo que permitió de manera excepcional que algunas personas cambiaran de los fondos privados al régimen público. Los magistrados del Consejo de Estado también explicaron que su decisión, que dicha ley dejó claro que el dinero ahorrado debía permanecer en los fondos privados hasta que la persona cumpliera los requisitos para pensionarse y consolidara su derecho a la pensión. Pese a ello, el decreto 415 de 2026 ordenó que las administradoras de fondos de pensiones trasladaran esos recursos de inmediato. Hay que recordar que el decreto que ordenaba el traslado de 25 billones de pesos de las AFP a Colpensiones fijó un plazo de traslado del 50% en máximo 20 días y el otro 50% en los 10 días siguientes. Esta decisión ahora se quedó sin efectos jurídicos por decisión del Consejo de Estado. Desde el Alto Tribunal informaron que la solicitud de medida cautelar sobre ese decreto se revisó bajo carácter urgente por los tiempos muy cortos que dio el gobierno Petro a los fondos de pensiones para el traslado de la billonaria suma de dinero al régimen público. Sigue la escalada terrorista en el Cauca. El Ministerio de Defensa confirma 21 muertos hasta la fecha. El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, confirmó que el reciente ataque terrorista perpetuado en el departamento del Cauca dejó un saldo de al menos 21 personas muertas y 56 heridas, en uno de los episodios más graves de violencia registrados en la región en los últimos meses. Durante una entrevista en Mañanas Blue con Néstor Morales, el alto funcionario calificó los hechos como ataques cobardes dirigidos contra la población civil, en lo que describió como una escala terrorista impulsada por estructuras criminales debilitadas. Según el ministro, el atentado ocurrió en la vía Panamericana, una arteria clave para la movilidad en el suroccidente del país, donde se activó una carga explosiva de gran magnitud que impactó a vehículos civiles, incluidos transportes escolares. El saldo es muy trágico en términos de pérdidas de vidas humanas, vidas que han sido principalmente civiles, afirmó Sánchez, al tiempo que expresó su solidaridad con las víctimas y sus familiares. El jefe de cartera de defensa subrayó que los hechos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, al haberse ejecutado con pleno conocimiento del daño que causarían a la población civil. Sabían exactamente antes de activar el explosivo que iban a matar a civiles, enfatizó, señalando que entre las víctimas se encuentran niños, mujeres y adultos mayores. El ataque, además, se produjo en medio de operaciones militares en la zona, donde tropas se encontraban a menos de 1 kilómetro adelantando acciones para restablecer el orden público. No obstante, los grupos armados ilegales optaron por detonar los explosivos, identificando el impacto del atentado. En términos estadísticos, Sánchez reconoció que aunque el país venía registrando una reducción en los atentados terroristas, con una disminución del 56% en el Valle del Cauca y el 22% en el Cauca, los hechos recientes alteran significativamente ese balance. Este fin de semana cambia totalmente el panorama, admitió. Y continuando con este informe especial, el comandante de las fuerzas militares manifestó que la culpa de esta oleada terrorista en el Valle y en el Cauca no es de la fuerza pública.
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo López, fue contundente al pronunciarse sobre la reciente oleada terrorista atribuida a las disidencias en el suroccidente del país. Recalcó que lo ha sucedido en las últimas horas no es culpa de la fuerza pública. En entrevista con Meridiano Blue, el alto oficial defendió la actuación del ejército tras el atentado ocurrido en Cajivío, en el Cauca, donde una carga explosiva dejó 21 personas muertas y 48 más heridas. Aquí la culpa no es de la población civil, no es de las fuerzas militares. Aquí hay claramente unos culpables, y es Mordisco, con todo su clan de bandidos. Aquí es culpable Marlon, que ejecuta una acción terrorista contra la población civil. Ellos sabían que ahí estaban los carros. Ellos represaron la vía justamente para no poder dejar pasar la población y activar y crecer este terror y esta zozobra, afirmó el general López. También explicó que sobre el corredor vial entre Cali y Popayán se encuentran desplegados 40 pelotones, en un dispositivo que busca recuperar el control militar en una zona estratégica y compleja. Según indicó, se trata de un territorio extenso, con múltiples accesos por oriente y occidente, lo que representa un desafío permanente para la fuerza pública. Y en el ajedrez político, miramos la encuesta Inbamer, que explica el ascenso de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Aquí veremos el análisis. La más reciente encuesta de la firma Inbamer, divulgada por Noticias Caracol y Blue Radio, muestra un reacomodo en la carrera presidencial en Colombia. El programa Mañanas Blue con Néstor Morales, el gerente de la encuestadora Martín Orozco, junto con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, analizaron las cifras que consolidan a 3 candidatos en la parte alta de la intención de voto: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. De acuerdo con la medición realizada entre el 15 y el 24 de abril, a 3.826 personas con margen de error del más o menos 2%. La intención de voto se distribuye así: Iván Cepeda, 44,3%, Abelardo de la Espriella, 21,5%, Paloma Valencia, 19,8%, Claudia López, 3,6%, Sergio Fajardo, 2,5%, voto en blanco, 4,8%. Los datos reflejan una clara concentración del electorado en 3 candidatos, mientras el resto pierde tracción. Uno de los puntos centrales del análisis en Mañanas Blue fue la evolución frente a febrero. Allí se evidencia que los 3 primeros candidatos son los únicos que crecen. Iván Cepeda sube más 7,2 puntos, de 31,1% a 44,3%. Abelardo de la Espriella sube más 2,6 puntos. Paloma Valencia sube 4,8 puntos, casi duplicando su intención, según explicó Martín Orozco. La clave está en que los otros 10 candidatos decrecen o se mantienen, y esos 3 recogen este descenso. Es decir, no se trata únicamente de crecimiento propio, sino de una redistribución del voto. Durante la conversación se planteó la hipótesis del llamado voto útil. Algunos analistas en la mesa sugirieron que votantes de centro, especialmente de Claudia López y Sergio Fajardo, estarían migrando hacia candidaturas con mayores opciones. Sin embargo, Martín Orozco matizó esa lectura. No necesariamente es un voto estratégico consciente, sino un efecto numérico donde los líderes absorben la caída de los demás. En esa misma línea, Juan Roberto Vargas destacó que el centro político parece estar redistribuyéndose principalmente entre Cepeda y Valencia. La candidata presidencial Paloma Valencia denuncia un plan para atentar contra su vida. Estarían ofreciendo hasta 2.000 millones de pesos. La senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, informó que el gobierno la alertó sobre un presunto plan de las disidencias de la FARC para atentar en su contra. Estamos denunciándolo porque esta, a diferencia de muchas otras, sí nos fue informada por el gobierno, y el gobierno, a diferencia de la anterior, autorizó que pudiéramos hacerla pública, dijo Valencia. Según la información recibida por la candidata alias Buchetula, del Frente 42 de las disidencias de la FARC, habría recibido 2.000 millones de pesos para ejecutar el atentado en su contra. No puedo informar nada más, porque se están adelantando investigaciones que no queremos torpedear. Sobre los reforzamientos a los esquemas de seguridad, nos han dicho que llegarán y estamos atentos a que lleguen, dijo Valencia.
noticias internacionales. Se multiplican las teorías conspirativas tras el tiroteo en la cena de corresponsales en la Casa Blanca. Apenas un hombre armado intentó irrumpir en el salón de baile del Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche, las redes sociales se inundaron de teorías conspirativas sobre lo que aún se estaba desarrollando en tiempo real. Desde el derrumbe del puente Francis Scott Key en Baltimore en 2024 hasta los incendios de Los Ángeles en el año pasado, prácticamente todas las noticias de última hora importantes a nivel nacional en Estados Unidos se convierten instantáneamente en material para los teóricos de la conspiración en línea, que a menudo buscan culpar de los acontecimientos a quienes consideran sus oponentes políticos. Algunos de los periodistas más conocidos del país se reunieron el sábado por la noche en el salón de baile del Hotel Hilton e inmediatamente se pusieron a trabajar para esclarecer los hechos de lo sucedido. Pero inmediatamente, antes de que se supiera nada sobre el sospechoso y sus motivos, la palabra montado comenzó a surgir como tendencia en las plataformas de redes sociales. Un fragmento de un comentario inocuo de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, hizo a Fox News al entrar al evento, comenzó a circular rápidamente en Internet. Los discursos pronunciados por los presidentes de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tradicionalmente han sido humorísticos y el mandatario suele hacer bromas a costa de los medios de comunicación y de sí mismo. Un magnate indio quiere llevarse los hipopótamos de Pablo Escobar para evitar la eutanasia. El heredero multimillonario indio Anand Ambani ofreció al gobierno colombiano llevarse 80 hipopótamos a su propio centro de rescate de fauna en el oeste de la India después de que Bogotá autorizara la eutanasia para controlar a esta especie invasora introducida en el país por el narcotraficante Pablo Escobar. Estos 80 hipopótamos no eligieron dónde nacieron ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo, declaró el magnate en un comunicado publicado este martes. Ambani, el hijo menor del hombre más rico de Asia y directivo del imperio empresarial Reliance Industry, propuso que los hipopótamos sean trasladados al Centro de Conservación Bantara en el estado de Gujarat, en el cual ya alberga a primates, grandes felinos, elefantes y otros animales rescatados. Colombia lleva años debatiendo qué hacer con los casi 200 hipopótamos salvajes que habitan las riberas del río Magdalena, en el centro del país, luego de que 4 ejemplares de esta especie invasora fueran introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de los 80. Toyota aprovecha y vende más barato que el Tesla Model 3 su nuevo carro con 710 kilómetros de autonomía. Toyota entra con todo en el competido mercado de carros eléctricos con el lanzamiento en China de un nuevo sedán que busca ganar terreno frente a fabricantes como Tesla y marcas de ese país, el BZ7. Este sedán es un modelo con hasta 710 kilómetros de autonomía homologada en el ciclo chino CLTC y que según reportes desde medios europeos y asiáticos llega con un precio inicial inferior al de Tesla Model 3 en ese mercado. Cabe recordar que la marca japonesa tradicionalmente ha estado más de la mano con carros híbridos, pero ahora entra con una propuesta que apunta al segmento de eléctricos de largo alcance con una estrategia de precio agresiva como la que Tesla implementó en Colombia y que la tiene entre las más vendidas. De acuerdo con información divulgada por medios especializados como Carscops, el nuevo Toyota BZ7 supera los 5 metros de largo y tiene una distancia entre ejes superior a 3 metros. Y en deportes, este mundial no es de México. El precio de las entradas ha generado molestias entre la multitud mexicana. México hará historia con el primer país en albergar 3 Copas del Mundo este verano. Pero la euforia por este récord no se refleja en los aficionados mexicanos.
Francisco Javier Ferreira, de 70 años, recuerda las 2 Copas del Mundo a las que asistió en su país natal, México 1970 y 1986, pero este año la historia no se repetirá. Asegura que el alto costo de los boletos para los 13 partidos en suelo mexicano, sumado a la dificultad de conseguir una entrada y al reducido número de los juegos asignados a México como tercer país anfitrión, ha desinflado su ilusión como espectador. No se siente lo mismo que en los 2 mundiales anteriores. Este mundial es básicamente de Estados Unidos. No se siente mexicano. Yo lo siento así porque incluso los precios de las entradas están inalcanzables para todos, lamenta. De los 104 partidos de esta Copa del Mundo, 4 se jugarán en Monterrey, 4 en Guadalajara y 5 en el reciente remodelado Estadio Banorte en la Ciudad de México, incluido el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Las entradas para el primer juego, el 11 de junio, van de los $3,000 a los $10,000 para quienes tienen acceso a las áreas de hospitalidad, lo que deja fuera a la mayoría de los mexicanos, como Ferreira, a quien es jubilado y recibe en promedio un ingreso mensual de $1,000. Para el nivel económico que tiene México, van a entrar nada más los que tienen, asegura. El Estadio Banorte, anteriormente conocido como el Azteca, reabrió sus puertas después de 22 meses de remodelación, que incluyeron la instalación de un nuevo campo híbrido, un sistema de pantallas LED, cámaras de videovigilancia, nuevas batucadas y ampliación de la capacidad de 82,000 a 86,000 espectadores. Sin embargo, para muchos asistir a este estadio durante el Mundial se ha vuelto inasequible. Hasta aquí las noticias en Corprensa News. Muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal, dale like y compártelo. A continuación los dejamos con lo mejor de la Feria del Libro 2026. Cristina Díaz, La Voz del Río. Escritora, investigadora y gestora cultural colombiana que ha construido una obra centrada en la memoria, los territorios y los ríos como narrativa del país. Nacida en Bucaramanga, su trayectoria cruza el derecho, la literatura y el arte, entendiendo la cultura como una herramienta para contar lo que muchas veces no logra decirse desde otros lenguajes. A través de La Voz del Río, Cristina conecta historias, artistas y territorios de Colombia con escenarios nacionales e internacionales. Una voz que nace del río y viaja al mundo. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, uno de los escenarios más importantes del libro en América Latina, Cristina Díaz lidera el patrocinio y proyección de la colección Delia Zapata Olivella, publicada por Editorial Abisinia. Esta colección editorial rinde homenaje a los 100 años de Delia Zapata Olivella, figura fundacional de la cultura afrocolombiana, investigadora, coreógrafa y guardiana de tradiciones que el tiempo intentó silenciar. El proyecto conecta investigación rigurosa, memoria afrocolombiana viva y circulación cultural en uno de los escaparates literarios más visibles del continente. La presencia de esta colección en Filbo 2026 no es solo un acto editorial, es un gesto político y afectivo que pone en el centro de la conversación pública la herencia de las culturas afrocolombianas, su aporte a la identidad del país y la urgencia de preservarlas y proyectarlas hacia el futuro. Heraclio Parra Barona. Hay músicas que nacen para quedarse, y hay otras que aunque se marchen, jamás se van del todo. El son y la salsa pertenecen a esa estirpe indomable, la de los ritmos que no conocen fronteras pero sí memorias, que no se detienen en el tiempo pero sí se transforman con él. Este libro no es únicamente una historia musical, es un viaje, un tránsito entre geografías, entre épocas, entre almas que encontraron en el ritmo una forma de existir. Porque el son no solo se baila, se vive, y la salsa no solo se escucha, se hereda, como un legado que se niega a desaparecer. Recuerdo, como si el tiempo no hubiese pasado, el día en que conocí a Heraclio Parra Barona. Fue en una entrevista, en medio del bullicio de una feria de libro, de esas donde las palabras caminan entre la gente y los libros respiran historias aún no contadas. Lo que comenzó como un diálogo formal, casi protocolario, se convirtió con los años en algo mucho más profundo. Desde entonces, esa entrevista no terminó, se extendió.
se fue alargando a través del tiempo y la distancia, como si tuviera vida propia. Mutó en una conversación infinita, tejida con hilos de música, literatura, periodismo y anécdotas de vida. Una conversación donde el son aparecía como raíz y la salsa como consecuencia, donde cada recuerdo abría la puerta a otro y cada historia encontraba eco en la siguiente. Así nació también un vínculo, el del respeto, el cariño y la admiración mutua. Porque hablar del son y de la salsa con Heraclio no es hablar de géneros musicales, es hablar de historia viva, de memoria compartida, de una identidad que se resiste a desaparecer. El son, como bien se narra en estas páginas, tuvo que irse de su tierra, no por voluntad, sino por circunstancias que la historia se ha encargado de juzgar. Pero no se fue vacío, se llevó consigo el alma de un pueblo, y en ese viaje encontró nuevos puertos, nuevas voces, nuevos cuerpos que lo bailaron hasta convertirlo en otra cosa sin dejar de ser el mismo. Ahí es donde nace la salsa, no como una ruptura, sino como una continuidad, como una conversación entre culturas, como un eco del son que encontró en Nueva York un nuevo escenario para seguir latiendo. Y más adelante, en ciudades como Cali y Bogotá, ese latido se volvió cotidiano, cercano, propio. Este libro es, entonces, más que un relato. Es una memoria que se canta, una historia que no se deja encerrar en fechas ni en versiones oficiales, porque está hecha de vivencias, de percepciones, de sentimientos que solo pueden entenderse desde el alma. Aquí el lector encontrará no solo datos, sino latidos, no solo nombres, sino huellas, y entenderá que la música, cuando es verdadera, no muere, no se calla, no se somete. Porque al final, el son nunca se fue del todo, y la salsa nunca llegó por casualidad. Ambos siguen aquí, vivos, resonando, esperando a ser escuchados y sentidos. Hola, soy Cris Palacio, autora de Neuroliderazgo con Cerebro de Líder, Ciencia, Liderazgo y Fútbol. Desde acá, con metáforas de fútbol, puedes tener un lenguaje muy claro con tu equipo para que puedas llevarlos a que evolucionen en su hacer del día a día y a que tu liderazgo también evolucione con un paso a paso que trae el método Cris: creer, reinventar, innovar y simplificar. Y continuamos en Momento Cultural a través de Corprensa Colombia para todos ustedes. Seguimos en la Filbo 2026 y en esta oportunidad nos acompaña una gran autora. Ella es Cris Palacio, nos visita desde Medellín y llega a Bogotá para contarnos una gran historia, lo que significa este hermoso libro, Neuroliderazgo con Cerebro de Líder. Si tú quieres conocerla, esta es tu oportunidad porque vamos a conocer mucho más de lo que significa este libro. Así que le damos la bienvenida desde ya a Cris Palacio. Muchas gracias por esta bienvenida y muchas gracias por de promoción del libro Neuroliderazgo con Cerebro de Líder. La acogida que he tenido aquí en Bogotá ha sido maravillosa y Neuroliderazgo con Cerebro de Líder nace del liderazgo de equipos en multinacionales, grandes equipos donde no lideramos recursos, lideramos mentes y lo más importante es conocer cómo funciona el cerebro y la mente de las personas con las que trabajamos, pero sobre todo también cómo funciona mi cerebro como líder, porque todos tenemos un cerebro de líder. Entonces, insertar la neurociencia y ver que la ciencia en el liderazgo puede generar más conocimiento y resultados inimaginables es lo que permitió que este libro ahora sea una realidad donde cualquier líder puede leerlo y encontrar material para generar un discurso muy interesante con su equipo, cuestionarlos y motivarlos, porque conociendo el cerebro, de su funcionamiento, qué pasa con el cortisol, como cuando tomamos decisiones bajo presión, qué pasa cuando tomamos decisiones inmediatas o cuando estamos liderando en piloto automático y cómo poder transformar ese liderazgo, que quien lidere hoy no puede liderar como lideraba hace 3 años, definitivamente tiene que estar conectado con su cerebro, sus redes neurológicas y mucho más, con un método paso a paso que pueda construir. Ok, ¿y cuál sería ese método? Creo que tengo entendido que hay 4 elementos, ¿nos puedes indicar cuáles son y qué significa cada uno de ellos? El método que trae el libro Neuroliderazgo con Cerebro de Líder es el método Cris.
creer, reinventar, innovar y simplificar. Uno de los elementos que más me gusta es el de creer, porque es el de autoconocimiento, es de que el líder conozca cómo funciona su mente, su cerebro, cómo reacciona ante diferentes situaciones que son desafíos grandes que tenemos todos los días. Entonces, el método y el elemento de creer es vital para poder iniciar este proceso, que es un paso a paso para liderar. Luego llega el elemento reinventar, que es efectivamente no liderar como liderábamos en el pasado, sino hacer una evolución de lo que es nuestro liderazgo. Nos desafía a que reinventemos lo que veníamos haciendo de la misma manera, a que abracemos el cambio. Innovar, IA, que es motivar a nuestros equipos y nosotros mismos a que lideremos desde la innovación, a que generemos espacios de co-creación, de creatividad, de innovación, y que miremos la IA como una herramienta que nos desafía a ser más estratégicos, más humanos, y que la aprovechemos como un recurso que nos facilita el día a día operativo para que seamos mucho más analíticos. Y el elemento simplificar, que es hacer fácil lo difícil. Nosotros siempre estamos concentrados y a veces desde el liderazgo complicamos los procesos, complicamos los espacios, decimos que no tenemos tiempo, tenemos la agenda muy llena y decimos que estar ocupados es realmente ser productivos. Simplificar nos lleva a cerrar ya todo este ciclo del método para que disfrutemos realmente lo que es liderar y nuestros equipos disfruten el día a día de su quehacer. Pero también damos el paso a paso para que los líderes que lean este libro creen su propio método, su propio sello, su propia marca. Entonces tienen esa orientación y la encuentran dentro del libro. Entonces sería creer, reinventar, innovar y simplificar. Muy bien, ya me lo estoy aprendiendo. Ahora también te pregunto, ¿por qué el balón de fútbol? Bueno, el balón de fútbol es porque cuando nosotros lideramos equipos debemos buscar un lenguaje que sea muy cotidiano, muy fácil de entender, y que lo que nosotros les decimos, las alineaciones, el mensaje, los objetivos que queremos cumplir, pues queden también impregnados en su ADN y no sea que tengamos que repetir todo el tiempo los lineamientos. El fútbol es un lenguaje universal y personalmente siempre he visto el fútbol como estrategia. Entonces, cuando tú tienes un cerebro que es el técnico de fútbol, un técnico de fútbol está afuera de la cancha. Un técnico de fútbol no entra a la cancha a hacer goles. Él confía en la alineación, en la estrategia, en los jugadores y cada una de sus posiciones. Y le toca estar afuera mirando en qué falló, en qué está pasando con cada uno de los jugadores, ver si metieron los goles, los botaron o se los metieron. Y ya afuera realinear la estrategia y fortalecer el equipo y motivarlo. Eso hace realmente un líder, y esas analogías, esas metáforas se hacen acá en el libro, donde encontramos historias del fútbol, donde encontramos historias que del Mundial del 90, por ejemplo, liderando hasta el último minuto, ese gol que en paz descanse de Freddy Rincón, donde encontramos cómo los jugadores en un estadio deben apagar el ruido exterior, que es lo que debemos hacer los líderes, que nos critican, nos observan, nos dicen no se puede. Todas esas situaciones se pueden encontrar acá en el libro, lo que hace una lectura muy divertida, entretenida y también productiva, porque encuentras elementos para aplicar inmediatamente en el día a día dentro de tu liderazgo. Qué bonito e interesante. Esto me motiva a leer este libro, y tú que estás en casa también. Pero si no estamos, no nos dio chance de venir a la Feria del Libro, ¿dónde lo podemos ubicar? Bueno, en mis redes, @crispalaciog en Instagram, está la página web www.cerebrodelider.com. Allí encuentran los links, o directamente en Amazon buscándome como Neuroliderazgo con Cerebro de Líder Cris Palacio, donde allí encuentran el libro de manera digital, física, pasta blanda, pasta dura. Y mientras estamos en la Feria del Libro, estamos en el pabellón 3, están 317 de Letras con Propósito, donde estamos varios autores, y allí encuentran el libro físico donde se los puede estar firmando y podemos tener esta conversación tan interesante. Bueno, muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. Antes de despedirnos, ¿por qué debemos de comprar este libro y no otro? ¿O cuál es la marca o la diferencia, el sello que tiene el libro de Cris Palacio? Porque te lleva a ver cómo la neurociencia se comporta
en el liderazgo, cómo tu cerebro de líder tiene un potencial que no has imaginado y que puedes aprovechar. Fortalecer tu potencial es fortalecer el potencial de tu equipo y tener elementos en un libro de consulta que te va a quedar para siempre, para hacer ejercicios con tu equipo, tener conversaciones muy interesantes y llevarte a ti como líder y a tu equipo a otro nivel. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. Nos despedimos desde aquí, desde la Corferia 2026, a través de Momento Cultural. Gravedad Cero. Luz Adiela Jaramillo Echeverry. Editorial Grámata. Si hay algo que como lector te penetra en la primera lectura de la poesía de Luz Adiela Jaramillo, es un sentimiento de fragilidad muy en la línea de aquel aforismo de Carlos Edmundo de Ory que reza: una mujer me lava las manos, ojalá no se sequen nunca. Eso desde el yo que se deja llevar por la estela emotiva de sus versos, por la caligrafía de la luz femenina que se proyecta sobre ti jugando a ratitos con fuertes sombras y delicadas penumbras. En el discurrir del poemario destaca la respiración cercana e íntima de una protagonista que encarna con decisión lo femenino, que a ratitos cautiva por su decisión cabal de vivir con intensidad. Puedo crearte de tantas formas, con tantas dimensiones y naturalezas. Puede ser cualquier día, de hecho, ¿por qué no, este martes? Y a ratitos más intensos parece cautiva, como un ave incapaz de alzar el vuelo, pero con esperanza. Me gusta pensar que hay otro alguien, capaz de crear lumbre con mis cenizas. Ese juego de contrarios que hace al poema tan humano. Desde su jaula, Adiela explora con vehemencia, con descripciones caóticas múltiples y bellísimas, lo que le permiten ver los barrotes que la encierran e imagina un más allá que presiente entre dudas, conformando una suerte de existencialismo anclado a la necesidad de convivir con lo cotidiano como obligación diaria, pero no como meta. Espera algo a la vez que desespera algo, y eso funciona poéticamente de maravilla. Y continuamos en Corprensa Colombia, Bogotá Nocturna, Momento Cultural, desde el marco de la Filbo 2026 en su versión 38 con invitados más que especiales. Invitados amigos de Bogotá Nocturna de Corprensa Colombia, que ya hemos tenido la oportunidad con pues la editorial Infinito, tenerlos siempre en ese espectacular stand. Se trata hoy de nuestra queridísima Milena Díaz. Bienvenida a Bogotá Nocturna. ¿Cómo estás, Milena? Bueno, estoy muy feliz de estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Y también con el profe Carlos Granadillo, que ya está, segunda vez que he tenido la oportunidad de entrevistarle al profesor Carlos Granadillo. ¿Cómo estás, Carlos? Excelente, y un honor estar aquí con ustedes. Bueno, Carlos y Milena, ustedes ahora que son esposos, y son esposos hace mucho tiempo, crean un libro muy interesante, que quiero que me hablen precisamente de ese libro, Mujeres en Escena. Vamos a empezar primero por las damas. ¿Cómo así que Mujeres en Escena? Tú ya habías escrito algo el año pasado muy interesante, que luego vamos a hablar en un ratico sobre eso. Milena, por favor, cuéntanos un poquitico acerca de Mujeres en Escena. Bueno, Mujeres en Escena es un libro que nace justamente de un momento especial en Estados Unidos, en un evento que el profe tiene en Miami, y lo cuestionan de por qué su primer libro no habla de mujeres. Entonces ahí que sale esa oportunidad para hablar y darle un homenaje a las mujeres. Por eso Mujeres en Escena. Bueno, yo estoy viendo aquí, profe Carlos Granadillo, es que las mujeres están más que empoderadas y mira lo que acaba de decir Milena. No, te exigieron del libro del año pasado, ¿por qué no hablabas de mujeres? ¿Cómo así, Carlos? Bueno, realmente fue un lapsus, ¿no?
nosotros tenemos un canal de YouTube donde hablamos de liderazgo basado en películas. Lo que hicimos para escoger los 12 capítulos del primer libro, que se llamó Liderazgo de Película, fue ver cuáles tenían más interacción, cuáles eran más de mayor gusto para las personas, y así escogimos las 12 películas. La verdad no caí en cuenta de que no había ninguna película protagonizada por mujeres. Entonces cuando me hacen esa pregunta quedé frío, no tuve respuesta, y lo primero que pensé de pronto es que no hay películas buenas de mujeres protagonistas. Y me puse a hacer un listado esa noche y encontré 40 y pico. Y yo dije, no, esto hay que solucionarlo. Y después tenía el otro problema, y era que necesitaba la mirada femenina. Y ahí fue cuando invito a mi esposa a que sea coautora de este libro y me dé ese aporte de la mirada femenina y del liderazgo. Entonces son 12 capítulos, 12 películas, y en este caso protagonizadas por mujeres. Es decir, Milena, que es escritora muy talentosa, te dijo, espérate que aquí mandamos las mujeres también, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, realmente fue una gran oportunidad porque llevo muchos años, más de 2 décadas, liderando equipos, trabajando en industria, y bueno, fue una posible oportunidad para que pudiéramos hablar del liderazgo femenino. Bueno, y de verdad las mujeres siempre van a ser líderes en cualquier segmento. Carlos, el año pasado que tú tuviste la oportunidad también pues de estar con Editorial Infinito, presentaste un libro también con muchas facetas. ¿Qué diferencia tiene de esa faceta a este que lo estás creando ahora con tu esposa? Bueno, la esencia es la misma, es liderazgo, aprender de liderazgo apoyándonos en películas. El libro del año pasado eran 12 capítulos también, 12 películas, y cada película resaltábamos una cualidad, habilidad, experiencia de liderazgo, y lo que hacíamos era cómo se veía representada esa cualidad de liderazgo y cómo podíamos aprender de esa experiencia. Este libro lleva esa misma línea. La diferencia es que las 12 películas son protagonizadas por mujeres. Tenemos ejemplos como Erin Brockovich, Barbie, Historias Cruzadas, El Diablo Viste a la Moda y otras películas más que de verdad son muy importantes para que veamos ese lado femenino del liderazgo. Excelente, bueno, entonces, pero en esta oportunidad también tienes el libro del año pasado expuesto en Editorial Infinito, ¿verdad? Sí, señor, están los 2 libros. De hecho, podemos adquirirlo de manera individual con una oferta que tenemos de apoyo, con un audiolibro, con un curso virtual, pero también está la opción de que tú te lleves los 2 libros como un paquete con un precio significativamente atractivo. Ve, bien interesante. Milena, por favor, aparte de todo lo interesante que tiene este libro, yo quiero que le hagas una crítica al libro anterior del profe. Bueno, no, la crítica es que no tenía el liderazgo femenino. Entonces, este libro justamente rompe toda esa barrera. Estamos viviendo en una época donde las mujeres nos empoderamos, pero es ver el liderazgo femenino como ese apoyo para el liderazgo masculino y poder hacer ese match y volvernos más poderosos. Excelente, Milena. Profe Granadillo, ahora te voy a preguntar algo, y no como dicen por ahí en camisa de 11 varas. ¿Cómo es trabajar y escribir un libro con tu esposa? Yo creo que, wow, eso es poco se ve. Eso te lo quiero responder de 2 maneras. La primera es como el matrimonio. O sea, hubo momentos complicados, hubo momentos de discusión en cuanto a qué película, cuál no, cuál es la capacidad de liderazgo, todo. Pero también muchas emociones buenas, un trabajo en equipo, coordinado. El matrimonio se ve reflejado en la construcción de este equipo. Pero también quiero decirte que este libro es un homenaje a las mujeres, porque definitivamente el liderazgo femenino tiene muchas aristas que resaltan con respecto al comportamiento de nosotros como los hombres, como la empatía, trabajo en equipo y mucho cariño. Definitivamente las mujeres lo son todo, ¿o no, Milena? Al trabajar con tu esposo, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Es buen? ¿Se deja enseñar también? La verdad, a mí me pareció una linda experiencia y nos permitió, como dijo él, trabajar en equipo, pero sobre todo llevar un mensaje de transformación, no solamente para los hombres, sino también para las mujeres.
Bueno, excelente. Ahí está este espectacular libro, Mujeres en Escena, para que tengan la oportunidad aquí en la Filbo, en su versión 38, en el marco pues de eso tan espectacular en obras literarias con grandes autores, Carlos Granadillo y Milena Díaz, un par de esposos de verdad que se unieron para hacer algo maravilloso. Entonces, bueno, redes sociales, por favor, ya para finalizar. Milena Díaz 42 en Instagram, lo mismo que en Facebook. @el profesor Granadillo en Instagram y en YouTube principalmente. Bueno, entonces continuamos con más Momento Cultural, Corprensa Colombia, Bogotá Nocturna, con más autores en la editorial Infinito. Cuídense mucho, chao, chao. Y continuamos con Bogotá Nocturna, Corprensa Colombia, Momento Cultural, en el marco de la Filbo 2026 en su versión 38, con invitados sencillamente espectaculares. Un gran escritor, amigo de Bogotá Nocturna, de la editorial Infinito, Gerardo Solano. Gerardo, bienvenido a Bogotá Nocturna, Momento Cultural, ¿cómo estás? Willy, estoy muy bien, feliz de estar contigo y con toda la audiencia. Gerardo, ya te hemos visto en muchas oportunidades en Editorial Infinito, en el marco de todas las Filbo. Esta es tu tercer obra literaria. Háblanos, por favor, un poco acerca del poder de ser quien eres. Hemos visto en Editorial Infinito que muchos de esos grandes libros que tienen, pues nos ayudan realmente a esto tan complicado que es vivir. Cuéntanos un poco de esta obra literaria. Bueno, muchas veces nosotros estamos en el trasegar de la vida, en el camino de la vida, y nos preguntamos, como me pasó a mí en algún momento, que laboraba en una gran empresa a nivel nacional y aparentemente tenía todo, pero algo en mi interior me decía, algo falta, Gerardo. Tú puedes estar en tu camino y decir, algo falta. Esta obra es precisamente creada para tocar tu alma, tu corazón y tu cerebro y decir, voy a hacer un alto en el camino y mirar todo el proceso de mi vida y saber cómo puedo volver a casa, o sea, a ti mismo. Gerardo, frente a dos anteriores libros, obras literarias, ¿qué especialidad tiene este libro? Yo sé que cada libro tiene algo muy interesante, algo para descubrir, algo para enseñar, pero ¿qué especial tiene mostrar este libro en Filbo 2026? Porque vienes con un buen recorrido, con muchas experiencias y bueno, háblanos un poco, ¿cuál es la especialidad de este libro? Mira, es una gran pregunta y para todos porque es la trilogía. Aquí realmente cierro la primera obra. El primer libro es El Círculo Emocional del Servicio. ¿De qué trata ese libro? De poder nosotros también hacer un alto en el camino para poder plantear el éxito personal, la transformación, el cambio y sobre todo entender la felicidad y lo que le da sentido a la vida a través de un método del servicio que no habla solamente de ventas, sino cómo podemos servirnos a nosotros y servirle a la humanidad. La segunda obra es Inspira con tus palabras y es coger toda esa fuerza interior de nosotros, poder aceptarla y poder valorarla para que podamos decir, oiga, realmente yo no solamente creo en mí, sino estoy seguro de mí y puedo dar lo mejor para el mundo. Y esta tercera, que es tu pregunta tan valiosa, es ese camino y ese recorrido a nuestro ser interior para nosotros dejar, ¿sabes qué?, de traicionarnos. Porque estamos pensando regularmente ¿en quién? En todo lo que está fuera, en lo exógeno, ¿sí? En la política, en el mundo, ¿cierto? En la familia.
y cuándo pensamos en nosotros. Y resulta que cuando vemos con conciencia de unidad y podemos nosotros, la verdad, pensar en nosotros, laborar en nosotros, construir un mejor ser, podemos darle lo mejor al mundo. Bueno, excelente. Pues una invitación muy especial realmente para el poder del ser quien eres. A veces no sabemos quiénes somos, Gerardo. A veces miramos todo lo de afuera, pero lo de adentro a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Sí, y ¿sabes qué lo hace mágico? Miren, eso que tú dices es muy importante. ¿Por qué razón? Porque vivimos en conciencia dual afuera, pero esta es una conciencia de unidad, es decir, todo parte de nosotros. ¿Y sabes que Willy lo hace más mágico? ¿Y saben qué hace más mágico el libro? Que es nuestra historia personal vista en 10 capítulos, tú te vas a ver identificado en él, pero lo uno con la mitología griega especialmente. Entonces, cada paso que damos en nuestra vida para poder volver a regresar a nuestra casa, que somos nosotros mismos, está relacionado con un mito griego, ¿sí? Imagínate lo interesante que es. Básicamente, voy a dar un ejemplo para que queden con las ganas. Ícaro y Dédalo. Construye todo el laberinto, no pueden salir de él. La única manera es construir unas alas a través de las plumas y la cera. El padre Ícaro, muy sabio, le dice al hijo: podemos salir de este laberinto volando, pero no podemos volar muy alto porque el sol derrite las alas, o muy bajo porque el mar lo derrite. Debemos poder volar en términos medios. ¿Eso qué significa? Equilibrio en nosotros. Entonces el hijo se emociona tanto en la juventud que nos perdemos tanto y vuela demasiado alto. ¿Y qué pasa? Sus alas se derriten y cae al mar y muere. ¿Cuál es el mensaje y todo el paso a paso que damos en cada uno de los mitos y en la vida nuestra? Por favor, tengamos equilibrio emocional. Wow, equilibrio emocional. Tenemos muchas limitantes, Gerardo Solano, en nuestras vidas. Yo te voy a preguntar algo también. ¿Cuál fue tu primer limitante para crear tu primer obra y ahora ya vas en la tercera? Es decir, cortaste la limitación, pero ¿cuál fue tu primer limitante? Todos tenemos creencias limitantes. Lo importante es uno, verlas y aceptarlas. La mía fue que era un miedo, pero ya lo vimos que el miedo es un gran impulso. Y el miedo era, ¿qué va a pasar afuera? Eso fue hace 12 años. Ahorita ya la fuerza está en nuestro interior. Entonces, ese fue el limitante. Y para ti, por favor, que el miedo se convierta en un motor para tu vida. Excelente, bueno, estamos con excelentes personajes, autores en Filbo 2026, Gerardo Solano. Gerardo, redes sociales, ¿dónde te podemos? Pues para que estemos ahí, muy pegaditos a estas obras. Y todos, la red social, Gerardo Solano Oficial. Ahí me encuentran en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Sí, disfruten de esta maravillosa obra que está hecha con mucho amor para todos ustedes. Excelente, ya saben, editorial infinito con grandes propuestas, con autores, con obras literarias magníficas para que lo sigan. Gerardo, miren este libro tan interesante para que tengan la oportunidad de comprarlo, de apoyar, y más que apoyar, eso nos va a servir relativamente, ¿verdad? Así es para que tú cada día seas mejor. Bueno, ahí está, para que cada día seamos mejor. Ahí tenemos grandes obras literarias. Esto es Momento Cultural, Bogotá Nocturna, Corprensa Colombia, Filbo 2026. Chao, chao.
Continuamos en Corprensa Colombia, Bogotá Nocturna, momento cultural en la Feria del Libro 2026. Aquí con una invitada sencillamente espectacular, Mary Montenegro. Bienvenida a Bogotá Nocturna, Corprensa Colombia, ¿cómo vas? Feliz con toda la experiencia que hemos tenido aquí en la Feria del Libro 2026 y agradecida por esta invitación y con todas las personas que nos están aquí mirando. Mary, tengo un libro muy interesante que quiero que por favor nos develes parte de todo lo que está dentro de este libro. Mary Montenegro tiene un libro que se llama Impacta. Quiero que nos digas de qué se trata Impacta, que se ve súper interesante y bueno, devélanos un poco sobre esta hermosa obra. Es entender la oratoria de adentro hacia afuera, porque muchas veces nos enseñan que hablar en público es técnica, aprender a movernos, a estructurar discursos, a dónde miramos, cómo usamos las manos, pero nunca nos dicen que hay que transformar algo aquí adentro, sentirnos seguros, confiados para luego atrevernos a levantar la mano y llevar un mensaje a distintas personas en distintos escenarios, incluso en nuestra familia, en nuestro campo académico, en nuestro campo profesional. Excelente. Me enteré que Impacta no es solamente el nombre Impacta. Por favor, como ya estamos, lo dije hace un minuto, develar información sobre esta obra literaria. ¿Por qué Impacta y qué significa ese Impacta con esas letras? Impacta tiene 7 pilares, cada una de estas letras es un capítulo del libro. Inspira, mensaje, presencia, acción, conexión, transformación y autenticidad. Cada capítulo, sin que lleve un orden específico, quiere decir que es igual a que si hicieras un curso. Puedes empezar en el capítulo que quieras y al final vas a tener los mismos resultados. Es básicamente un proceso de inspirarnos para construir mensaje, generar presencia, conectar con otras personas, transformarnos todas las veces que sea necesario y cuando nos sintamos realmente auténticos es allí donde vamos a ser recordados y especialmente elegidos, que es muy importante. Excelente. Bueno, ya empezamos a descubrir muchas cosas interesantes de Impacta con Mary Montenegro. Mary, yo quiero saber algo también sobre este libro. Para ti, ¿qué significa Impacta, no como escritora, sino como lectora? Impacta es poder movilizar al otro. Y el otro puede ser una o muchas personas. Puede ser nuestra familia en casa, pueden ser nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio y cómo los movemos, no solo con lo que decimos, sino con la coherencia que hay entre lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos, es decir, lo que demostramos cada día. Eso es poder impactar en el otro, generar un movimiento, generar acción. Normalmente la mujer siempre impacta por ser femenina, impacta por su inteligencia, impacta por la determinación que siempre tienen ustedes, porque son mucho más maravillosas que los mismos hombres. Pero ahora quiero que le regales una invitación, porque ese libro, pues voy a tener la oportunidad de leerlo, pero quiero que esas pequeñas chicas que comienzan, o esos adolescentes, niños, que comienzan esa vida, ¿cómo les impacta este libro a ellos? Partiendo del hecho de descubrirse, de tener la valentía de atreverse a decir lo que sienten, lo que piensan, indistintamente de la concepción que el otro tenga de mí. Entonces, con este libro, ¿qué van a lograr? Entender cuáles son esas creencias limitantes, por qué me da miedo, por qué no soy capaz de hablar en público, por qué no soy capaz de expresarle mis ideas de pronto a un compañero en el trabajo, a un compañero en el colegio, a mi vecino. Entenderlo para luego apropiarme del mensaje y poder realmente decirlo con autenticidad, es decir, desde mi esencia. Bueno, excelente, muy interesante ese libro. Mary Montenegro, Impacta. Y bueno, yo sé que con Editorial Infinito, que es una editorial amiga de Bogotá Nocturna de Corprensa Colombia, pues va a ser impactante. Mensaje rápido, por favor, para todos, pues tanto jóvenes, adultos,
en este momento tan dificultoso que tenemos, ¿cómo hacemos para que esto nos llegue al corazón? Todos tenemos una historia, todos tenemos experiencias y nunca sabemos lo importante que es poderla contar, porque nunca, pero nunca se imaginan el poder que eso tiene de transformar la vida de otras personas. A veces nuestras experiencias impactan de una manera que nos sorprende. Con lo que hemos vivido podemos ayudar a otras personas a andar mejor la vida. Excelente, Mary. Mary, por favor, redes sociales, donde podemos tener más información de todas tus obras. ¿Esta es tu primera obra o tienes más obras? Es el segundo, Oratoria en W es mi primer libro, pero está en un proceso de segunda edición, obviamente con Editorial Infinito. En este momento estamos hablando de Impacta, que debo decir, ayer obtuvo reconocimiento de libro bestseller por la editorial, así que estoy muy feliz. Y en mis redes sociales me pueden contactar Mary Montenegro Oratoria y a través de la página web en la academia que tengo, en donde enseño oratoria y otras habilidades, que es Sinergia Academia de Formación. Mary, entonces definitivamente el nombre del libro quedó perfecto, Impacta. Impacta. Sí, y ese es el resultado que hemos tenido en esta Feria Internacional del Libro en esta versión 2026. Muy bien, bueno, ahí está uno de los recomendados de Editorial Infinito, de la escritora Mary Montenegro, Impacta, para que tengan la oportunidad de leerlo y bueno, de aprender muchas cosas. No solamente esto está para los jóvenes, sino también para los adultos, para todas las edades, para que impacten realmente en su vida. Mil y mil gracias, Mary, por estar en el canal Bogotá Nocturna, Momento Cultural con Corprensa Colombia. No, el gusto ha sido todo mío y espero que logren impactar a muchas personas, no solo a través del libro, sino de lo que todos los días hacen, de todos los días cómo ven, cómo se dirigen a otras personas. Así es, bueno, Mary Montenegro con Impacta, Editorial Infinito. Cuídense mucho. Chao, chao. Continuamos en Corprensa Colombia, Bogotá Nocturna, en el marco de Filbo 2026, con invitados sencillamente espectaculares. Hoy la escritora Viviana Álvarez. Viviana, bienvenida a Bogotá Nocturna. Momento Cultural, ¿cómo estás? Hola Willy, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar en este espacio y bueno, compartiendo un mensaje muy poderoso para las personas. Viviana, cuéntanos hoy aquí, pues en esta especial escena que es las obras literarias. Tú creas un libro maravilloso que dice La fuerza del miedo. ¿Cómo así que la fuerza del miedo? Uno pensaría decir fuerza en otro sentido, pero ¿por qué fuerza del miedo? Cuéntanos un poco sobre esta especial obra. Bueno, esa pregunta que me haces me encanta porque resulta que los seres humanos hemos entendido el miedo como un enemigo. Y resulta que el miedo es el que nos ha permitido la supervivencia durante todos los años en que hemos estado en la humanidad. Entonces el miedo es realmente la emoción primaria. Lo que pasa es que hemos confundido el miedo, que es una emoción, con los sentimientos que generamos a través de la interpretación que le damos al miedo. El miedo debería de llegar, darnos un impulso para reaccionar y debería durar solo 90 segundos. Pero realmente, si nosotros a través de una interpretación generamos un sentimiento, pues tenemos la opción de reactivación y con esa opción, cada que recordemos el evento y lo que nosotros interpretamos de ese dice esta gran obra literaria es que el miedo no es esa parte negativa, sino es simplemente ese impulso que te hace reaccionar en cualquier situación, ¿verdad?
has dicho, Willy, el miedo es una emoción y una emoción es una alerta. En este caso el miedo es una alerta que nos permite movernos. En ese sentido, si nosotros reinterpretamos una situación, porque siempre hay una belleza inesperada en todo evento, por muy oscuro que sea, tenemos la oportunidad de resignificar nuestra vida. Bueno, Viviana, por favor, cuéntanos adicional, ¿este es qué número de tu libro o es tu primer libro? Cuéntanos un poco acerca de tus obras literarias. Bueno, este es mi primer lanzamiento, he estado en el mundo corporativo durante más de 20 años, actualmente soy gerente de un gran centro comercial en el Valle del Cauca que se llama Llano Grande, así que estoy acá hablando en este libro de lo que se atraviesa, ¿no? Seguramente por muchos momentos pasamos por situaciones que nos hacen sentir esa emoción, pero tenemos que tomar decisiones en tiempo real. Entonces aquí hemos desarrollado un método para que entendamos que no vamos a dejar de sentir miedo, lo que vamos a hacer es resignificarlo, tomar conciencia del momento presente en el que estamos y aprender a tomar mejores decisiones y más conscientes. Bueno, entonces yo veo que a nivel de lo que estás realizando profesionalmente y aparte de lo profesional que es escribir un libro, ¿cómo llevas este libro para todos tus colaboradores dentro del proyecto que tú tienes gerenciando y direccionando un centro comercial? Porque es demasiado gerenciar, pues es complejo. ¿Cómo lo vas a llevar tú a que todos tus colaboradores digan, wow, me siento identificado y quiero colaborar o hacer parte integral de todo el proyecto que ustedes tienen dentro del proceso administrativo de ese trabajo? Willy, realmente lo he aplicado durante toda mi carrera. Creo que un papel fundamental de un verdadero líder es realmente tocar el alma de las personas que lo rodean y lograr que si en algún momento esa persona está en otra compañía, pues de ahí salga una mejor persona y un mejor profesional. Porque mejores personas y mejores profesionales construyen un mejor mundo y por ende mejores resultados. Entonces creo que todos tenemos un papel muy importante en que las personas que están en nuestro entorno cercano puedan tener herramientas y aprender a gestionar claramente sus emociones para poder transformar su vida y sus decisiones. Excelente. Si yo tomo este libro, vamos a decir que lo escribió otra persona, okay. Y cuando ves La fuerza del miedo, ¿qué crítica le harías a este libro realmente? Bueno, si yo tomo este libro, digo, wow, si desconozco del miedo diría, ¿por qué la fuerza del miedo? Si a veces los seres humanos permanecemos presas del miedo. O me preguntaría cuál es el miedo más profundo que tienen los seres humanos y me invitaría a explorarlo y a entender posiblemente que ese principal miedo es a entender cuál es su verdadero poder, su verdadera identidad y estar dispuesto a navegar ese viaje de reencontrarse consigo mismo y con eso que tiene para entregar al mundo. Excelente, Viviana Álvarez. Viviana, hemos visto en la Filbo durante muchos años y en este año 2026 con la versión 38 muchas mujeres escritoras. ¿Cómo ves ahora el panorama frente a lo que tú estás haciendo, tu primer libro, que sé que van a ser pues muchos más, que las mujeres estén súper empoderadas escribiendo libros? ¿Cómo lo ves? Pues me encanta, realmente es que me encanta ser mujer, pero aparte también me encanta el equilibrio entre hombres y mujeres. No promuevo por ninguna causa el feminismo, por el contrario, promuevo la feminidad y el equilibrio que deben existir entre hombres y mujeres. Así que me encanta que todos tengamos la oportunidad, hombres, mujeres y todas las personas que sientan ese impulso de transmitir un mensaje a través de su historia, a través de su experiencia. Creo que estamos en un momento maravilloso de poder entregar pues lo que nosotros podamos aportar al mundo. Excelente, creo que ya dentro de lo que me estás comentando ya viene otro próximo libro, ya has dicho un par de cosas súper interesantes sobre la mujer y yo creo que estamos muy pero muy de acuerdo. Por favor, ¿dónde podemos tener más información de tus libros, bueno, de todas tus redes sociales, por favor, para que todas las personas que estén ahí conectadas con Bogotá Nocturna, Momento Cultural, te puedan seguir? Claro que sí, los invito a que me sigan en mis redes sociales, Viviana Álvarez Oficial, Viviana Álvarez con doble A. También en mis redes sociales igual www.vivianaalvarezoficial.com y este libro es de Editorial Infinito, lo van a encontrar en las principales librerías del país, también a través de Amazon, Busca Libre y pues por supuesto directamente con el autor.
Excelente, bueno, ahí está este libro espectacular, La fuerza del miedo, que vamos a tener la oportunidad de leerlo, de experimentarlo también, de ver qué dice Viviana Álvarez, una foto muy bella, un libro que no es tan grande, no es pequeño, pero que yo sé que nos va a gustar demasiado. Entonces, pues bueno, ahí estamos con Editorial Infinito. Vean, síganos y bueno, ahí están las redes sociales de esta talentosa autora, grandes obras que se vienen en el futuro, ¿verdad? Claro que sí, muchas sorpresas. Así está, bueno, cuídense mucho. Esto es Bogotá Nocturna, Corprensa Colombia, Momento Cultural. Chao, chao. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Visita Centro Comercial Neocentro, Avenida Jiménez, carrera 10ª, esquina, y vive la mejor experiencia de hacer tus compras de tecnología, moda, calzado y mucho más. Además, conoce nuestra oferta gastronómica en el 7º piso, en la plazoleta de comidas con toda la comodidad y seguridad que tú mereces. Visítanos, Neos Centro Comercial. ¡Qué bien! Has elegido venir o estar en Colombia para tus vacaciones. Lugares increíbles y realismo mágico te esperan. Ahora bien, ¿sabes qué vas a hacer en la tarde y cuando caiga la noche? Cientos de lugares te esperan con planes y experiencias únicas. Ingresa en www.asobares.org, Mi Destino Tu Noche, y llena tu viaje de ritmos y sabores. Invita a Asobares y sus aliados.